Estudiaremos ahora el concepto de la planificación de la auditoría. Cualquier evento importante requiere de una planificación adecuada. Por ejemplo, un evento empresarial, un casamiento o una fiesta requiere conocer dónde se hará, cuáles serán los invitados, cuánto es el presupuesto que quiero gastar para ese evento. Una auditoría también requiere de una planeación adecuada para que la misma sea exitosa. La planificación nos va a definir la estrategia de auditoría que vamos a utilizar. Se va a basar en la comprensión del negocio y en la evaluación del sistema de control interno que tengamos de la empresa. Básicamente, si una empresa nos contrata, lo primero que tenemos que saber es a qué se dedica la empresa a la que vamos a ir, el mercado en el que está inserta, qué actividad realiza, qué comercializa, dónde se ubica, cuántas sucursales tiene, cuáles son los estados que yo tengo que auditar. Y si poseen sistema de control interno o no, hay empresas que sí tienen control interno, otras que no, o qué sistemas de control utilizan, si hay un grupo de auditoría interna o simplemente sistemas. Básicamente, el auditor externo va a evaluar el sistema de control interno de la sociedad. ¿Para qué? Para saber si puede apoyarse en la información que provee en esta auditoría interna de la empresa. Por supuesto, siempre es preferible las pruebas que se obtienen del exterior, por ejemplo, una circularización de clientes o la que se obtiene en el propio trabajo del auditor, haciendo uso de las pruebas sustantivas. Pero también es importante si puedo respaldar parte de mi trabajo en los controles internos de la sociedad. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene 50 clientes y tiene un excelente sistema de control, la muestra que yo voy a tomar para enviar la correspondencia a los clientes verificando el saldo va a ser menor que en el caso de que no exista sistema de control o el sistema de control no me dé las herramientas necesarias para poder apoyarme en su sistema de control. Otra de las cosas que vamos a considerar en la planificación es la naturaleza, el alcance y la oportunidad de las pruebas sustantivas a aplicar. Básicamente, las preguntas son, ¿qué pruebas sustantivas voy a aplicar? Eso nos define la naturaleza. ¿Cuánto voy a hacer? Es decir, ¿cuánto va a ser mi muestra? ¿Cuánta documentación voy a relevar? ¿Cuántas cartas voy a enviar? Eso me va a definir el alcance. Y la oportunidad es cuándo lo voy a realizar. Por ejemplo, un inventario, un arqueo, lo tengo que realizar cercano a la fecha de cierre o en la misma fecha de cierre. Es importante tener en cuenta para todas estas actividades, además de la evaluación del sistema de control interno, todas las características propias del ente. ¿Por qué? Porque tengo que verificar la ubicación geográfica. Yo puedo definir que en un día en particular vamos a ir a hacer un arqueo, pero hay que saber a dónde llegar para ver todo el tema del traslado de la persona. Ver, por ejemplo, un caso concreto. Si uno va a hacer un inventario en mina, en muchos casos en las minas no dejan entrar a personas de sexo femenino. Entonces en ese caso es importante poner en el equipo de trabajo que la persona que va a realizar el inventario es una persona de sexo masculino para que pueda ingresar en la mina con los mineros para poder realizar el inventario de lo que necesiten. Otro de los aspectos a definir dentro de la planificación es quién aplicará los procedimientos y su distribución en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un equipo de trabajo de 4 colaboradores y queremos hacer inventario de 5 sucursales, no podemos poner los 5 inventarios exactamente en el mismo día o tendremos que buscar un nuevo colaborador para poder cubrir las 5 sucursales que están geográficamente ubicadas en distintos lugares en el mismo día. Esto es importante en conocer quiénes realizaron la actividad asimismo porque en algunas actividades pueden ser realizadas por asistentes o seniors y otras tienen que ser realizadas por el propio auditor. Entonces, dentro de la planificación determinaremos cuándo se realizarán actividades, cuál es el equipo de trabajo conformado y las fechas. También es importante recalcar que, por ejemplo, los inventarios y los arqueos de fondos se pueden realizar en una fecha cercana a la fecha de cierre de ejercicio y la actividad de auditoría propiamente en sí puede ser pasada la fecha de cierre de ejercicio en un plazo establecido con la empresa para no entorpecer la actividad propia de la empresa y también poder realizar correctamente el trabajo de auditoría. Es importante saber que generalmente la planificación se realiza por escrito. ¿Para qué? Para poder seguir los programas de trabajo establecidos y poder saber qué es lo que tiene que realizar cada uno, qué rubro va a trabajar, qué pruebas va a aplicar y tener mayor éxito en el trabajo de auditoría. También es importante al seleccionar las pruebas que vamos a utilizar, ya sea
pruebas sustantivas o analíticas o basándonos en el sistema de control de la empresa o alguna en otra particularidad que el auditor quiera incluir, tenemos que ver que vamos a cubrir todos los objetivos en cada rubro, es decir, tenemos que verificar la existencia, la propiedad, la integridad, la evaluación y la exposición de cada uno de los componentes de los estados contables. Algo a tener en cuenta que nos resalta la resolución técnica número 37 aplicable en auditoría es que tenemos que considerar también el informe a emitir. Si va a ser una auditoría, una certificación o una revisión limitada. ¿Por qué? Porque el trabajo también estará ponderado de acuerdo al resultado que yo quiero lograr. También tenemos que tener en cuenta, como dije anteriormente, según la resolución técnica, las características del ente, además de la naturaleza, así que hace, que produce, dónde está, tenemos que considerar la envergadura del ente. Y tenemos que ver las circunstancias particulares de cada cliente, como por ejemplo hay algunos clientes que cotizan en bolsa, por lo que tendremos que contemplar también la reglamentación de la CNB, o tenemos entidades que siguen sus propias reglas, como son las aseguradoras o los bancos, las entidades bancarias. Ahora te propongo que realices en el siguiente intervalo una actividad organizando la información, lo que nos permite procesar los conceptos adquiridos, sintetizarlos y aplicarlos de manera organizada. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. El concepto central que estudiaremos ahora son los objetivos y riesgos de la auditoría. Un trabajo de auditoría puede tener distintos resultados. ¿Por qué? Porque la empresa me puede contratar para realizar solo una revisión limitada de estados trimestrales, o puede contratarme para realizar la revisión anual de sus estados contables, o simplemente por un due diligence. ¿Qué es un due diligence? Un due diligence es cuando una empresa quiere comprar otra empresa, entonces necesita la opinión nuestra externa para la evaluación de dicha empresa. Por supuesto, las pruebas que vamos a aplicar en un caso y en otro van a diferir, porque no es lo mismo lo que necesito realizar para simplemente una revisión limitada, una revisión de 3 meses de la empresa, en todo el ejercicio anual, y mucho menos cuando estamos hablando de una opción de compra. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos como auditores? Los objetivos de auditoría son 5. Nos encontramos con la existencia, la integridad, la propiedad, la evaluación y la exposición. ¿Qué significan estos objetivos que queremos cubrir para emitir un informe de razonabilidad de los estados contables? En este caso tenemos que verificar que todo lo que haya registrado la empresa sea real, que todo lo que haya registrado de la empresa sea propio, que todo esté registrado y que tanto la evaluación como la exposición sea conforme a las normas tanto contables o de auditoría establecidas en el país en el que se está realizando la auditoría, en este caso Argentina. ¿Cuáles son los riesgos que nos afrontamos como auditores? Nosotros con las pruebas sustantivas podemos minimizar riesgos, pero no podemos eliminarlos. Hay riesgos que están asociados en una auditoría que no se pueden eliminar, por más que yo realice pruebas. Un nivel absoluto de seguridad no es posible en una auditoría. ¿Por qué? Porque como auditor utilizamos nuestro juicio crítico para realizar ciertos juicios.
Luego estamos hablando de que realizamos pruebas, no es que estamos rehaciendo la contabilidad, no estamos reprocesando la información, simplemente estamos controlando. Entonces existen limitaciones de los sistemas de control y muchas evidencias son de convencimiento y persuasión antes que concluyentes. Vamos a analizar los riesgos de la empresa y los vamos a clasificar para un mejor estudio en tres riesgos distintos. El riesgo de auditoría tiene tres componentes. El primero de ellos es el riesgo inherente, es el propio del negocio, el propio de la actividad del ente, el ambiente legal en donde está inserto. Sobre ese riesgo no podemos trabajar como auditores externos. El segundo es el riesgo de control, es el riesgo de que los sistemas de control del ente no observen ni o corrijan las deficiencias. Sobre ese control tampoco podemos trabajar como auditores externos. Ahora sí, sobre el riesgo de falta de detección, que es el tercero, es el riesgo de que los errores no observados y corregidos por el sistema de control interno del ente tampoco sean detectados por el auditor. Este justamente es el riesgo de auditoría que poseemos, que no puede ser eliminado, pero sí disminuido a través de las pruebas sustantivas que puede realizar el auditor y su trabajo de auditoría. En el próximo intervalo vamos a aplicar los conceptos estudiados en una actividad donde trabajaremos con dos de los conceptos estudiados para determinar sus diferencias y adquirir una mejor comprensión. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. El concepto que estudiaremos ahora es la evaluación de los elementos de control. ¿Tiene alguna importancia los valores de la empresa en una auditoría? Para poder responder a esta pregunta, abordaremos el tema del control interno de una empresa. Es importante destacar que el objetivo del auditor externo no es la evaluación de los controles internos de la empresa, sino la emisión de su informe expresando la razonabilidad o no de los estados contables por el cual fue contratado. Sin embargo, la evaluación que va a realizar el auditor respecto del control interno de la empresa es para saber si puede respaldar parte de su trabajo de auditoría en el sistema de información interno de la empresa o si puede disminuir el alcance de algunas pruebas basado en la confianza o no confianza de los controles de la propia empresa. O sea, ¿quién está a cargo del control interno de la empresa? La propia empresa. El control interno puede estar realizado por un grupo de auditoría interna dentro de la empresa o simplemente por la gerencia de directores que hayan determinado en la empresa. Estos controles están definidos por normas propias de la empresa, es decir, la empresa va a establecer cuáles son los procedimientos, cuáles son los valores, cuáles son los objetivos que quiere cumplir como empresa y esto va a ser el marco en el cual se va a desarrollar el sistema de control interno de la empresa. ¿Cómo evalúo yo como auditor el control interno de una empresa? Simplemente yo puedo ir a la empresa e indagar, es decir, a través del llenado de formularios, de cuestionarios, puedo saber cómo se realiza, por ejemplo, en los pagos de proveedores. Simplemente indago en cómo se realiza el pago desde que uno recibe el servicio o la factura hasta que se abona el proveedor y se realiza la registración contable. Voy a estar detallando cómo se realiza, por quién pasa, quién autoriza, quién verifica. Puedo también hacer uso de los organigramas. Los organigramas de la empresa me permiten visualizar la separación de funciones y las tareas encomendadas a cada puesto dentro de la organización.
También puedo evaluarlo a través de cursogramas. Los cursogramas simplemente grafican la secuencia, por ejemplo, de un pago, de una cobranza, de alguna actividad de las que realiza la empresa. Vamos a definir los componentes de control interno basándonos en el Instituto de Auditores Internos de España, como vemos en la filmina. ¿Qué es lo que significa cada una de estas palabras? El control interno de la empresa me lo van a conformar toda una de estas etapas. El ambiente de control va a ser simplemente las pautas definidas por la dirección referida al comportamiento y cultura dentro de la organización, como pueden ser la ética, la honradez, la educación. Luego tenemos la evaluación de los riesgos. Como sabemos, el riesgo puede gerenciarse, manejarse prudentemente, pero es imposible eliminarlo. Entonces, dentro de esta evaluación de riesgos tenemos que determinar cuál es el riesgo tolerable para la empresa. Las actividades de control, simplemente vamos a definir cuáles son los niveles y las funciones en las que se pueden incluir actividades de control, como por ejemplo autorizaciones, verificaciones, conciliaciones bancarias, separación de funciones, etc. Luego tenemos que considerar la información y comunicación, porque si no recopilamos y comunicamos la información, no vamos a poder realizar las correspondientes correcciones. Y por último, el monitoreo. ¿Por qué? Porque si no se sigue evaluando periódicamente, supervisando, tiende el control a desaparecer. Es importante destacar que si uno piensa que tiene que ver el valor con el control. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un código de conducta, de ética dentro de la empresa, nuestro personal seleccionado va a cumplir estos requerimientos. Por lo menos tenemos la intención de que cuando tomamos una persona, por ejemplo, para el área de administración, esta persona va a ir con el comportamiento de ética de nuestra empresa. Y esto vamos a considerar que tenga un título habilitante o una educación establecida, directivas lineadas por la propia gerencia para poder cumplir con la ética que quiere conservar dentro de la empresa. Si se tienen estos valores profesionales y empresariales, se tiende a pensar que los trabajadores van a trabajar de forma honesta, desapareciendo o disminuyendo el riesgo de fraude dentro de los colaboradores. En la próxima actividad te invito a que apliquemos los conocimientos adquiridos para hacer uso del juicio crítico que es necesario en todo auditor. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. El concepto central que estudiaremos ahora son los papeles de trabajo. Poncio Pilato dijo: lo escrito está. Podemos olvidar cosas, pero lo escrito queda, ya sea una agenda, un diario, un libro. Lo escrito perdura en el tiempo. Y el auditor también debe escribir sus papeles. Los papeles de trabajo son la base en la cual el auditor deja por escrito la evidencia comprobatoria de la tarea realizada. Los mismos tienen que incluir las tareas realizadas, los métodos, procedimientos que siguió y las conclusiones a las que llegó. ¿Cuáles son los objetivos de tener estos papeles de trabajo? Son facilitar el desarrollo de trabajo y la supervisión de los colaboradores. Como sabemos, en una auditoría, generalmente en una empresa de envergadura, la auditoría es realizada por un equipo de trabajo, no solo por una persona. Entonces es importante poder leer todo lo que ha realizado el colaborador para luego poder llegar a las conclusiones que el auditor precisa para emitir su informe.
Otro de los objetivos que se persigue con estos papeles es constituir un antecedente valioso para la programación de revisiones del mismo cliente o de entes similares. Si yo ya he hecho una revisión de control interno de la empresa y ya lo tengo todo por escrito, no debo volver de cero o volver a iniciar todo. ¿Por qué? Porque ya conozco al ente, tengo mucha información de ese cliente, entonces no tengo que comenzar de cero, sino que voy a basar mi auditoría, mi nuevo trabajo de auditoría sobre la información inicial que ya posees sobre el mismo. Otro de los objetivos es permitir informar al cliente sobre deficiencias observadas. Es importante que yo tenga toda la documentación de respaldo, pueda explicar con mi documentación por qué llego, los ajustes que llego, las conclusiones que llego o por qué acepto simplemente la razonabilidad de los estados, pero siempre basado en la evidencia escrita, en la evidencia en mis papeles de trabajo. ¿Qué tengo que considerar dentro de los papeles de trabajo? Un aspecto importante es que debe conservarse por el plazo que fijen las normas legales o el de 10 años el mayor. Y también es importante que la exhibición de los papeles quedara sujeta solo a pedido del cliente. Esos papeles no son de conocimiento público. Lo que es de conocimiento público es el informe del auditor. Esos papeles son internos del trabajo del auditor y solamente van a ser exhibidos si el cliente me solicita verlos o bien cuando constituyan una prueba necesaria para la defensa personal del auditor. Recordemos un caso muy hablado hace varios años, cuando fue la caída de en aquel entonces Big Five. Arthur Andersen cayó con el fraude de Enron. Cuando la empresa Enron en Estados Unidos se declara en quiebra, la empresa auditora Arthur Andersen, en aquel momento una de las 5 más prestigiosas del mundo dentro de la rama de auditoría, cayó porque en el juicio se la sentenció por haber eliminado documentación respaldatoria de su trabajo de auditoría y del propio cliente. Habiendo concluido el módulo 2 de la materia Auditoría 1, los invito a realizar una actividad que nos permita integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del módulo.